¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este programa de historias y personajes extraordinarios que hago los días domingos y que en esta ocasión voy a dedicar no, como dije que podía ser ayer, ni a Gibbon ni a Bach, sino que a los hermanos Wright, las primeras personas, estos hermanos de los cuales voy a dedicar el programa, que volaron en una máquina más pesada que el aire, como se decía antiguamente, en un avión, en un aeroplano muy simple, muy primitivo, pero que voló. Primera vez. Y esta historia está precedida por toda la historia humana. Desde siempre los seres humanos han querido imitar a las aves, poder volar, poder surcar el espacio. Y seguramente ustedes conocen un viejo mito griego en que los personajes son Dédalo e Ícaro. Dédalo era, en esta mitología, en esta historia, un artesano o un inventor muy creativo que inventó un montón de cosas. Tuvo una serie de peripecias, cometió un crimen, lo desterraron, se fue a Creta, sirvió a Minos, el rey de Creta, y le creó ese laberinto, el laberinto de Creta. Pero no, entre otras cosas quiso crear una manera de volar y inventó unas alas hechas con plumas, pegadas con cera, qué sé yo, y lo experimentó con su hijo Ícaro. Pero le advirtió a Ícaro que no volara muy alto porque con el calor del sol se podían derretir la cera y se iban a desarmar las alas y se iba a caer, y eso fue exactamente lo que pasó. Ícaro, como buen joven, lleno de entusiasmo y con poca cautela, se dejó llevar por la maravilla de volar y subió demasiado, se le derritieron las alas y se fue para abajo. Todo un símbolo de hasta qué extremos puede llevarnos la soberbia, el entusiasmo y el costo que eso tiene. O sea, tiene un valor general este mito. Pero eso se los cuento nada más que para que vean que esta historia del deseo de volar ha existido siempre. En el siglo XVIII se inventaron los globos aerostáticos, un globo relleno con aire caliente que por lo tanto sube, y hubo algunas experimentaciones, hubo algunas muy famosas en París, un poquito antes de la Revolución. Entonces, ahí están los hermanos Montgolfier. O sea, otra cosa, en la Guerra Civil Americana, 1861-1865, no sé si a las dos bandos, pero por lo menos sí me consta que el bando de la Unión, en algunos momentos, se le ocurrió elevar un globo con un observador para desde la altura ver la disposición del ejército enemigo. Recuerden que las batallas se peleaban de otra forma en esa época. Los ejércitos se instalaban primero a cierta distancia, se disponían, como un poco como en el ajedrez. Entonces era interesante poder saber cómo estaban dispuestas las tropas, dónde estaba la artillería, si hay un escuadrón de caballería aquí o acá, todas esas cosas. Entonces usaron globos, los subían. En la guerra franco-prusiana, una vez que los franceses, el emperador había sido derrotado, las tropas francesas, ustedes quizás recuerden que París se convirtió en una fortaleza y resistió bastante tiempo a los prusianos, y también usaban globos aerostáticos para mandar mensajes y cosas. Pero eso aprovechaba la capacidad de ascenso del aire caliente o de algún gas. No se creía posible que una máquina, que una cosa, que un objeto físico más pesado que el aire pudiera volar. Creo que les he contado que un académico ya del siglo XX, principios del siglo XX o fines del siglo XIX, como buen académico y por lo tanto encerrado en una determinada teoría de la cual no se mueve nunca más, escribió todo un libro demostrando que era imposible simplemente volar con una máquina más pesada del aire. Lo cual a mí me llama la atención tal ceguera, porque tenía a la vista los pájaros serán livianitos, pero son más pesados que el aire y vuelan. ¿Cómo lo hacen entonces para volar? Bien, el hecho es que existía esta idea, el deseo de volar, y algunos la idea de que era imposible hacerlo con máquinas más pesadas. Y aquí que aparecen dos hermanos, los hermanos Wright, Orville, se llamaba uno, y Wilbur. Orville nació en 1871 y murió en 1948. Y Wilbur nació un poquito antes, el hermano mayor,
1867, pero murió bastante antes, en 1932. Ellos fueron los pioneros de la aviación, en todos los sentidos. Fueron los que construyeron, patentaron en su momento, luego de las habituales dificultades que generan patentar inventos, y hicieron volar con éxito el primer aeroplano controlado, sostenido y más pesado que el aire. ¿Quiénes eran estos hermanos Wright? Muy interesante. He aquí una vez más otra demostración de algo que también les he contado en otros programas, en el sentido de que, por lo menos en ciertas fases del desarrollo de la tecnología y la ciencia, fueron mucho más productivos y más importantes los aficionados que los académicos. Los académicos se dedicaban a demostrar lo que no era posible y los artesanos se dedicaban a demostrar que era absolutamente posible. Creo que les he contado que en el siglo XIX, gran parte, si no prácticamente todas las invenciones y desarrollos tecnológicos, desde luego el motor de vapor, fueron creados por gente que no tenía ningún conocimiento de ingeniería, más que el práctico, que no tenían ningún conocimiento, digamos, más o menos importante de matemáticas ni nada, no habían pasado por la universidad, se habían formado en los talleres, pero tenían talento, tenían ingenio y construyeron, hicieron montones de cosas, la navegación a vapor, las locomotoras, los telares mecánicos, todo fue desarrollado por gente que simplemente usaba las manos y la imaginación. Bueno, es el caso de los hermanos Wright. ¿A qué se dedicaban estos fulanos? Miren ustedes. Vean, nacieron en primer lugar en Dayton, Ohio, en una familia muy modesta. El papá era obispo de la Iglesia Metodista Unida, y la mamá era dueña de casa. Nunca fueron a la universidad, ninguno de los dos, pero tenían una inclinación autodidacta. ¡Vivan los autodidactas! Siempre se interesaron por la mecánica y fabricaron, y ese era su negocio, fabricaban y vendían bicicletas en su taller. Hay fotos, ya les voy a mostrar un libro donde está la historia más detallada y con muchas fotos de los hermanos Wright. Y eso les dio una experiencia, porque las bicicletas se hacen más bien con materiales livianos, hay que estudiar temas de resistencia de la estructura, todo esto empíricamente, sistemas de transmisión, la cadena que se agarra a un piñón, todas esas cosas, ustedes saben, todos conocemos las bicicletas. En eso estaban, fabricando y vendiendo bicicletas, cuando en 1896 leyeron, eran muy hermanables, hacían todo juntos, leyeron sobre los experimentos de un alemán que se llamaba Otto Lilienthal, que volaba en planeadores, o sea, había descubierto este caballero el tema de la sustentación alar, con las alas, que es la cuestión básica de la aviación. Sin alas usted no vuela. Bueno, un cohete no tiene alas en realidad, pero no vuela, sino que avanza propulsado por el jet, el chorro de energía de su motor. No es volar, es cruzar el espacio, pero no es vuelo en el sentido de lo dinámico de sustentarse en el aire. Ojo con eso. Bien. Entonces se enteraron de este caballero que hacía experiencia y que en una de esas tuvo un accidente, parece que su planeador no planeó mucho, se cayó y se mató en el accidente. Así que yo no sé exactamente cómo se mató, qué pasó, pero para los hermanos Wright se hizo claro que el problema central no era solo la sustentación, sino que el control, para no caer en cualquier parte, para no estrellarse en cualquier lado. Y pensando, descubrieron los tres principios fundamentales del vuelo. Primero, que la sustentación la dan las alas. Allí es donde se produce el empuje ascensional, con las alas. Segundo, que se necesita potencia para que avance y genere el impulso, digamos, que avance y que además haya una energía que logre cortar el viento de tal manera que el aire que se produzca sustentación, lift. Para eso necesitaban un motor ligero, livianito y que fuera potente. Y el tercer principio es que había que tener control. Y eso significa tres cosas en la aviación básicamente: cabeceo, guiñada y alabeo. Hasta el día de hoy esos principios son los que operan en la aerodinámica. Desarrollaron el concepto del control en tres ejes: el roll, el pitch y el yaw,
que eso tiene que ver con estos movimientos, que permite que el avión suba, baje, vire, haga así o haga asá, etc. Todos esos principios los fueron pensando. Todos esos principios siguen siendo válidos. Bueno, cuando usted descubre un principio físico que realmente opera, sigue siendo válido, aunque pasen los siglos de los siglos, ¿no? La gravitación universal es un fenómeno de la naturaleza que descubrió y formuló Isaac Newton en el siglo XVII, pero no ha pasado de moda, sigue habiendo gravitación. Lo mismo con estos principios del vuelo. Diseñaron un montón de cosas mecánicas, y aquí seguramente les ha servido este expertise mecánico, esta imaginación mecánica construyendo bicicletas. Un sistema de torsión de alas para controlar el alabeo, que es el antecesor de los alerones, que son importantes. Ustedes se habrán dado cuenta que en las alas hay una parte que es la parte de atrás del ala, que se mueve, que se puede poner en distintas posiciones. Eso es fundamental para cómo se maneja el aire, la corriente de aire. Si usted lo pone así o lo pone así, obtiene distintos resultados. Para la guiñada se les ocurrió lo del timón trasero, la cola. Fíjense ustedes que fueron tan talentosos y tan innovadores que inventaron y usaron algo que les voy a contar enseguida, pero antes ustedes me van a permitir de que les cuente de los auspiciadores que hacen posible este programa los fines de semana. Y antes de contarles esos auspiciadores, les voy a insistir en aquellas personas que les gusta este programa y que acuden a él todos los días o muy seguido, que nosotros necesitamos también sustentación al ar del programa, y para eso es muy importante la gente que participa en Patreon. En Patreon usted se anota, se inscribe, es muy fácil. En la página nuestra, elvillegas.cl, está la manera de hacerlo, por si usted no sabe. Patreon El Villegas. Y usted ahí todos los meses le van a descontar de su tarjeta de crédito lo que usted quiera, en dólares. Si usted quiere aportar, pongamos, un total de 5 lucas a este programa al mes, eso equivale en dólares, pongamos, a 7, no sé, o a 8, o a 6. Usted pone 6 dólares. Ponga siempre en dólares, piense en dólares, no piense en pesos. Eso nos va a servir, eso nos sirve, eso es lo que mantiene este programa funcionando. La sustentación al ar de este programa depende muy importantemente de Patreon. Y cuando Patreon cae, nosotros caemos, y algunas veces esa caída puede significar que el programa se estrella y se acaba simplemente. Porque esto tiene costos, estimados amigos. Algún día les voy a contar todos los costos que tiene sacar cada programa. Ustedes no lo podrán creer. Pero ahora vamos a otros auspiciadores que también, digamos, son sustentadores de este programa, y son las siguientes, hoy en este fin de semana. Primero, una empresa que está en Estados Unidos, en Los Ángeles, pero es propiedad de un chileno que llegó hace 10 o 15 años a Estados Unidos y fundó una empresa de construcción que le ha ido muy bien, ha construido muchísimo de toda clase de cosas y quiere seguir avanzando y creciendo más, necesita inversionistas. Si usted está interesado, contáctese con Leblon Construction Inc., que usted ubica en leblonconstruction.com. La inversión mínima es de $2 millones. Harta plata, ya sé. Bueno, harta plata para los pobres, nada para la gente que en general está en el mundo de las inversiones. Pero la rentabilidad es muy grande. Y otra cosa muy importante para los inversionistas, es un mercado seguro. No andan ahí unos inspectores viendo si usted le guiñó un ojo a una secretaria o viendo la permisología, nada. Usted invierte y gana plata. Es un mercado súper seguro. Y ahí está el caso de Leblon Construction, que ha crecido, pero quiere crecer más. Ese es un verdadero empresario, quiere crecer más. Así que si usted está interesado también en crecer con su renta, tener una renta estupenda con sus 2 millones, póngase en contacto con leblonconstruction.com. Sigo con el suplemento Vito. Ya saben, un alimento que se le agrega a la comida normal de las mascotas, los pellets generalmente, y esos pellets normales se convierten en pellets premium y su mascota está con el pelo mucho más brillante, mucho más salud, menos o ninguna visita al veterinario, que es bastante costoso, todos contentos. Así es que suplemento Vito, que se contiene en vito.cl o en las mascoterías en general, lo tienen, este producto. Sigo con egonchile.cl, una empresa que pone a su disposición notebook de calidad. Solamente marcas conocidas, marcas prestigiosas, marcas con garantía, marcas que dan confianza, no equipos
fabricados, digamos, en el gallinero de Indonesia o alguna cosa rara, que no duran nada, que son malos. No vale la pena comprar un notebook de mala calidad y perder información a veces incluso. Eagon distribuye estos notebooks de calidad en todo Chile y cada notebook ya viene con el sistema operativo Windows 11 instalado. Usted no tiene que hacer nada, puede empezar de inmediato a usar el computador. Y termino este bloque con los galpones BIM, una empresa de ingenieros calculistas para calcular el galpón que usted necesita para su bodega, para su taller fabril, para lo que sea, la bomba de benzina. Un galpón parece una cosa fácil, pero no es tan sencillo como usted cree. Hay algunos galpones bastante complejos, en cuestión de que vean las fotos, las estructuras metálicas. Eso hay que calcularlo. Se calcula. Y eso es lo que hacen estos ingenieros que han creado más de 500 galpones de esta clase en México, Brasil y Chile. Así que si usted tiene que construir un galpón, póngase en manos de galpones BIM y asegúrese de tener un galpón que no va a salir volando con un viento o que no se va a caer cualquier día de arriba de su cabeza. galponesbim.com. Bueno. Una de las cosas que les decía que se les ocurrió a ellos, y se sigue usando eso, fue un túnel de viento para probar perfiles aerodinámicos de alas y hélices. El túnel de viento es un túnel, digamos, un tubo, una cosa así, donde se pone el modelo del avión. Se sigue haciendo hoy día esto, colgando en esa época, me imagino, no sé cómo lo harán ahora, y hay un chorro de aire y se ve cómo se comporta con ese chorro de aire. ¿Qué pasa? En distintas posiciones, en distintas configuraciones. Ustedes no se imaginan todo lo que trabajan los ingenieros que diseñan aviones en el diseño de las alas. No es llegar y poner cualquier cosa. ¿Qué es lo que uno quiere obtener? La forma del cuerpo del aparato, del timón, de las alas traseras, todo. Y ellos inventaron el concepto del túnel aerodinámico y ahí probaron sus diseños. Y los tipos realmente muy talentosos. Bien, fuera de eso, no bastándoles eso, se les ocurrió que un motor potente, ya existían los motores de combustión interna, existían los automóviles, etc., pero eran de hierro fundido, el bloque del motor. A ellos se les ocurrió hacerlo de aluminio. Y con otro mecánico también que nunca pasó por la universidad, otro de estos talentosos que, digamos, parten solo aprendiendo, construyeron un motor de aluminio. Y ya con eso se ahorraron un montón de peso. El aluminio es muchísimo más liviano que el hierro. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué pasó? Aquí viene el gran momento extraordinario de la historia. Estos son personajes extraordinarios y ahora viene el momento extraordinario. El 17 de diciembre de 1903, en una localidad muy árida, muy penca, una especie de arenal, fueron a ese lugar por distintas razones. Ustedes les voy a mostrar el libro donde está todo el detalle, que se llama Kitty Hawk. Esto está en Carolina del Norte, en la costa atlántica de Estados Unidos. Hicieron 4 vuelos con su primer aparato llamado el Flyer, el volador. El primer vuelo lo piloteó el hermano Orville, voló, y este es el primer vuelo de la historia de todos los tiempos, 12 segundos y recorrió 36 metros, pero voló. Después Wilbur voló 59 segundos y recorrió 260 metros. Hay fotos de esto, estimados amigos. Y hay películas que se tomaron. No sé si de estos primeros vuelos, yo creo que no, de otros que hicieron después probablemente. Está todo registrado en video y en fotos. Maravilloso. Bueno, al principio, como ocurre siempre con las invenciones, con las creaciones, la gente aparecen los escépticos, que no saben nada de una materia, como me pasa a mí con el tema UNE, no tienen ni idea, pero se votan escépticos porque creen tal vez que esa es la pose inteligente. No, eso no puede ser. Bueno, pero al final el movimiento se prueba andando, y en este caso el movimiento se prueba volando. Hicieron vuelos de exhibición y ya no podían seguir tonteando los señores críticos. El asunto empezó a conocerse en Europa, fueron a Europa y empezó a convertirse un poco en un circo esta cuestión. O sea, los hermanos Wilbur hicieron un montón de vuelos de demostración en Estados Unidos, en Europa, en París, aplaudidos por la masa. Empezaron a aparecer otros señores a construir basados en el diseño de
de los hermanos Wright, y empezó la cosa a crecer. Y ya ven ustedes que en pocos años después, 11 años después, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, empiezan a usarse los aviones en términos militares. Primero para observar, y luego a alguien se le ocurrió a alguno de los pilotos llevar un arma y empezaron los combates aéreos, etc. Una cosa extraordinaria. Extraordinaria. Y el libro que les quiero mostrar es este que está disponible, de David McCullough, Los hermanos Wright. Aquí está la historia en detalle, con fotos. Aquí tiene muchas fotos este libro del taller, de los vuelos de demostración. Aquí están los hermanos Wilbur tomados una foto mientras van caminando no sé a dónde y de dónde. Ahí están dos personas comunes y corrientes, como ustedes ven, con sus sombreritos hongo, como era la fama en esa época, o la moda, quiero decir. Y aquí hay otras fotos, bueno, muchas fotos, mucho detalle de estos hermanos, cómo lo hicieron, qué es lo que pensaron, cómo empezaron poco a poco a crear el modelo, cómo hicieron el experimento en Kitty Hawk, Carolina del Norte. Todas esas cosas, estimados amigos, están ahí en ese libro. Y antes de continuar, les quiero contar de Oxibiota, el polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted destruye de raíz los malos olores. Ya les he explicado por qué. De raíz se acaba. No son creados los malos olores, porque destruyen unas bacterias distintas que son las que inician la descomposición y de ahí viene el mal olor. Y el efecto dura meses, porque allí donde usted echa este producto, vaporizado o vertido, las bacterias siguen estando ahí, destruyendo a las que vengan a crear descomposición, pues. Súper efectivo, lo están usando en muchas partes, en lugares públicos, en oficinas, en restaurantes, etc. Nosotros lo usamos en la casa, muy efectivo. Luego sigo con el arquitecto Diego Sandor, que lo está esperando en la región de los lagos para diseñar su nueva casa o para remodelar la que ya tiene, con el talento que ustedes han visto en las fotos y con la diligencia con que él se mete en la construcción. Eso es muy importante. Él se mete a construir desde el primer día con los viejos en la construcción para que todo quede conforme a los planes. Sigo con Rosa Bergamota, una pequeña empresa que produce artículos de tocador con sustancias naturales, champú, que uso yo, uno a base, no sé, me parece que tiene quillay básicamente, pero tiene otras cosas ricas también. Hay cremas para el cuerpo, para los que tenemos la piel delicada, muy importante, porque cualquier cosa nos raspa y nos salen granos. Fragancias muy ricas, rolón, desodorante, un montón de cosas. Usted las puede comprar de a una o las puede comprar de a varias, que vienen en cajas con distintos surtidos. Descuento del 10% para quienes digan que llegaron ahí a comprar a Bergamota, rosabergamota.cl, porque se enteraron en este canal. Y termino con mki.cl, la dirección de una empresa de marketing que hace mucho más que diseñar y poner anuncios, eso lo hace cualquiera. Ellos dan los pasos adicionales para que su mercadería sea adquirida realmente. No basta que se sepa que existe, la cosa es que se la compren. Y eso requiere otros pasos, no meramente poner avisos. Marketing en todo el sentido de la palabra, y es lo que hace mki.cl. Si usted tiene una fábrica de lo que sea y no le está yendo tan bien, se le están acumulando más productos en la bodega que en los mesones, póngase en contacto con mki.cl. Bueno, una vez que los hermanos Wright probaron que el vuelo con una máquina más pesada del aire era posible, rápidamente esta cosa empezó a crecer. Aparecieron otros señores, un señor Blériot, apareció un señor brasilero de apellido Santos, no me acuerdo cuánto más, Santos Dumont creo. Empezaron a aparecer, empezaron a haber competencia, quién era el primero que cruzaba el Canal de la Mancha, quién era el primero que estaba no sé cuánto rato en el aire. La cosa se explotó hasta el día de hoy. Bueno. Pero esos fueron estas dos personas, mecánicos, fabricantes y vendedores de bicicletas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Extraordinario. Ahora, uno a uno se puede hacer una pregunta. ¿Es posible hoy en día, hermanos Wright? Dada la complejidad de la ciencia, siempre es posible. Siempre es posible que algún ámbito de la tecnología o de la vida o de lo que sea, que no ha sido explorado, que no se ha inventado nada, donde no han metido ojo los académicos, que cuando meten ojo todo lo momifican en el fondo,
Pueden aparecer. De hecho, ocurre todo el tiempo. En el campo no de la tecnología, sino que de las artes, por definición es así. O sea, aquí no hay escritores o pintores, digamos, grandes creadores que sean simplemente el resultado de un estudio académico. Pueden haber pasado por una escuela de bellas artes, pero lo que hacen de nuevo sale de ellos, estrictamente de ellos. Obvio. Pero también en la ciencia y tecnología hay individuos que sin haber seguido, digamos, la trayectoria académica tradicional, sin haber sacado los posgrados y cuestiones, son ocurrentes, son imaginativos, se atreven a ir donde otros no van y descubren cosas y desarrollan cosas que luego son tomados por otros y crecen más, pero alguien dio el puntapié inicial. Y muchas veces son estos aventureros del intelecto que piensan fuera de la caja, como se dice, la caja académica. Entonces, no tienen prejuicio, no tienen un cuerpo de conocimiento que quieran conservar porque se han dedicado toda su vida a aprenderlo, luego a enseñarlo, a hacer papers sobre eso, viven de eso. Como dice el astrofísico Avilev, están metidos en una cámara de ecos, se escuchan a sí mismos nada más. Entonces, sí aparecen estos tipos que pueden también ser del mundo académico. Por ejemplo, a propósito de Lev. Lev es un gran astrofísico, evidentemente, él estudió astrofísica en las universidades, tiene grado académico, digamos, es como il faut académicamente, pero piensa fuera de la caja. Pero son muy raros, son muy pocos. Y yo les recomiendo mucho este libro, es muy entretenido. Los hermanos Wright. La historia de estos, cómo se van formando estos cabritos, con su papá, con su mamá, cómo se empiezan a meter en esta cuestión, cómo es que se interesan en el vuelo, y luego cómo inventan y desarrollan, y luego se convierten en famosos, se convirtieron en rockstar, eran, digamos, venerados, especialmente en Europa. De ahí viene este famoso dicho, nadie es profeta en su tierra. Bueno, lo celebraron en Estados Unidos, pero donde más lo celebraron, sobre todo al principio, fue en Europa, específicamente en Francia, que es un país que tiene una de las virtudes de ese maravilloso país que es Francia, al cual yo amo. Segundo, después de Chile, amo a Francia, porque ahí vienen la mitad de mi antepasado y me sumergí desde niño en el idioma y en la cultura francesa, porque en mi casa todo era así. Bueno, Francia tiene una virtud que es muy receptiva para las cosas nuevas, para los artistas, es muy receptiva al contrario de otras sociedades que son más cerradas, que tienden a rechazar. Bueno, fueron muy venerados en París. Y ellos fueron para allá. Y lo pasaron muy bien. Y de repente se cansaban porque había demasiada vida social, demasiadas comilonas, demasiados festejos, demasiados brindis con 400 personas por los hermanos Wright. De repente se empezaron a latear un poquito. Bueno, la vida de ellos muy interesante, es la vida de los innovadores, la vida de los creadores. Que eran medios cronopios, a propósito del programa que hice ayer. No andaban buscando, digamos, no se andaban promoviendo, más bien le andaban haciendo el quita a esa cuestión. Bien, eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana lunes tendremos un programa normal. El martes esperamos contar con Nicole Rodríguez y hay varias cosas que ya se están acumulando, que las voy anotando acá, de las noticias, de lo que pasa en nuestro país, de lo que pasa en el mundo. Así es que eso. Muchas gracias por estar con nosotros y no olviden mis libros OVNI, sobre este tema, y no olviden de Francisco Saldívar sobre el tema. Hay 3 temas aquí básicamente: el tema del lenguaje, el tema de los pueblos originales y el tema del medio ambiente, y todos tratados con gran inteligencia. Todos estos en elvillegas.cl/tienda. Ahora, para recibir los mails que estoy haciendo todos los días, voy a hacer otro al tiro apenas termine el programa. No sé qué todavía, pero ya veré algo. Para recibir todos los días, gratis, un mail con algo que se me ocurra en un momento dado y que no pongo en el programa, entre a elvillegas.cl/correo. Ahí va a aparecerle una página, usted pone su nombre y dirección de correo electrónico y listo. Ojo con el spam, si usted se anota y no le llegan, puede que estén llegando al spam, sáquenlos de ahí, usted sabe cómo se hace para que nunca más vayan a esa casilla. Bueno, ahora sí me despido, nos estamos viendo el lunes. Chao.